Buenas tardes. Pues nada, continuamos con la jornada. Esta mesa 3 es Smart Imaging, IA, segmentación y precisión pediátrica. Comenzamos esta mesa con el doctor Santiago Méndez. Un honor compartir otra vez contigo. Radiólogo del Hospital Puerta de Hierro, nos hablará sobre sistemas de navegación aislados para la imagen de intervencionismo. Repercusión clínica en la asistencia, un campo donde la imagen se convierte en guía, herramienta y tratamiento a la vez. Un placer, doctor Méndez. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la SEGRA, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Es un curso para conmemorar el Día Internacional de Radiología, que es la pasión que nos une. Como si tuviéramos un eslogan ahí, pondríamos también la pasión que nos une, ¿no? El papel de los técnicos en nuestro trabajo es fundamental y como veis ahí, pues yo siempre he pensado que hay que trabajar en equipo. Os voy a mostrar lo que yo considero, o muchos consideramos, un caso de éxito dentro de un equipo de radiología intervencionista o en un servicio de radiología y dentro de un hospital. Veréis ahí un montón de imágenes y un montón de compañías. Todos esos son las compañías que tenemos a día de hoy, o unas de las que tenemos a día de hoy ya comercializadas, por lo menos en España, en sistemas de navegación. Pero para centrar un poco todo esto, os tendría que decir pues, que nosotros podemos encontrarnos un familiar, que tengamos, como veis en el TAC ahí, una lesión pequeña en el borde del hígado, ¿de acuerdo? Cerca del riñón, cerca de la vesícula, al lado de las asas intestinales, o incluso podemos ponernos un poco más en situación si eso lo tuviéramos nosotros, ¿no? Y es una lesión, que es una lesión tumoral y que tenemos que dar una solución al paciente porque ese paciente no se puede operar por cualquier motivo. Bueno, eso es nuestro trabajo habitual, como sabéis, todos los días. Nosotros, pues desde tiempos que se empezaron a desarrollar los tratamientos ablativos, desde los años 90, pues ya podíamos hacer ahí tenemos la vesícula, podíamos hacer una hidrodisección, podíamos poner suero y luego hacer el tratamiento. Que si nosotros lo vemos en el escáner diríamos, joder, es complicadísimo porque está cerca de muchas estructuras. Bueno, realizamos el tratamiento y el tratamiento es eficaz, queda una lesión muy pequeñita y muy bien tratada, con lo cual es un éxito para nosotros. Bueno, pues nos podemos encontrar ese caso o este otro caso en el cual tenemos un paciente que tiene, digamos, una lesión en el año 2011, como veis ahí, esa lesión, que es resecada por los cirujanos, es un colangiocarcinoma en octubre, que posteriormente en el 2013 le aparece otra lesión, es un tumor multifocal en muchas ocasiones, en otra localización, veis que ya tenía esa que se había quitado, esa otra que está en una localización complicada, que se le hace SBRT en noviembre del 2003 y que desgraciadamente en el año 2014 pues le aparece otra pequeña lesión que veis ahí al lado de la cava, en esa fase de la resonancia con contraste, aquí en el TAC con contraste y he aquí el problema, ¿no? En el TAC con contraste lo vemos igual que en la resonancia con contraste, que la identificamos bien, pero nosotros no la vemos en la lesión en el escáner que tenemos sin contraste. Y nosotros trabajamos habitualmente o bien con ecografía o bien en un TAC con contraste, porque el contraste en el TAC nos dura muy poco tiempo. Nos dura un tiempo para poder diagnosticar, pero no para poder tratar. Este paciente en su momento se descarta que se haga cirugía por la localización de la lesión, como veis está pegada a la cava y es un sitio difícil de operar sin tener que sacrificar otras cosas. No se puede volver a realizar, esto hoy en día le llamamos TARE, pero bueno, no se puede realizar técnica con radioembolización ni SBRT, porque en ese momento, en el año 2014, fijaos, ya era un momento en el cual no podíamos dar mucha radiación al hígado o no se tenía experiencia y entonces vemos qué técnica ablativa podemos hacer. Nosotros podíamos llegar con un electrodo, con una aguja, con una criosonda, de manera percutánea a esa lesión, que es una lesión que está muy profunda, pero no teníamos claro que esas técnicas que utilizan un solo electrodo pudieran acabar con ellas. Bueno, para mí es un placer estar aquí contando esto, ya lo sabe el doctor Blázquez, porque creo que es un caso de éxito, gracias a poder colaborar con otros hospitales y en este caso contar con la ayuda del doctor Blázquez. Nosotros, este paciente, lo hicimos en el año 2014 de una manera tradicional. ¿Cómo lo hicimos? Pues con una anestesia que nos duró 4 horas, con referencias anatómicas, veis ahí cómo ponemos nuestras marquitas y trabajamos todo el rato en el TAC sin contraste. Y éramos lo suficientemente habilidosos, entre comillas, o lo suficientemente torpes, porque tardamos 4 horas y media de anestesia, en colocar, este es el doctor Villalba, que en aquel momento hizo la intervención, en colocar 3 electrodos de electroporación de forma percutánea, como veis aquí, prácticamente
todo el electrodo que mide 19 centímetros hasta el mango, de colocarlos de forma paralela, que no tengan más de 15 grados entre uno y otro, que tengan un triángulo equilátero prácticamente y realizar el tratamiento. Bueno, pues este tratamiento que se hizo de manera tradicional, como veis, y que lo hacíamos, nos costaba mucho trabajo y estaba, digamos, reducido a algunos profesionales que tenían, permitidme el adjetivo, el arrojo o la capacidad o la experiencia de poder hacerlos, pues en los años sucesivos, pues el paciente resulta que tiene una recidiva en el año 2016, es decir, 2 años después tiene una recidiva en otro sitio, un poco más abajo, y ya en enero de 2017 el equipo que primero se puso en España de sistema de navegación asistida robotizada se puso aquí en el Ramón y Cajal, vinimos a hacer este paciente con el sistema de navegación. Como veis, es un sistema de navegación muy robusto, en el cual se realiza una segmentación dentro de un software, que esto todo son las pantallas del software, se realiza una planificación de cómo se ponían las agujas, de la distancia, de cómo se miden. Bueno, pues una cosa que tardamos en hacer con anestesia no llegó a 2 horas. Nosotros hicimos el mismo tratamiento que habíamos hecho 2 años antes, en la mitad de tiempo y con un resultado similar, ¿de acuerdo? Eso, el paciente a los 2 años, creo que fue en el año 19, volvió a recidivar y ya en ese momento se ha hecho SBRT, porque la localización era más alta y así se consideró en el comité de tumores. Este otro caso, y os pongo unos pocos de casos al principio para que veamos la magnitud y el alcance que puede tener esta digamos, forma de abordar esta patología, este caso de éxito, que es un paciente con un cáncer de colon que tiene una metástasis única en todo el cuerpo después de haberse hecho la resección, 4 años después de su cirugía, pegada al uréter, ahí apoyada en el psoas a nivel retroperitoneal. Una lesión que mide aproximadamente 4 centímetros y que en el comité de tumores los cirujanos descartaron operarla y que no tenía ninguna otra posibilidad. Bueno, pues en este caso también hicimos en el Ramón y Cajal, fijaos, en enero del 2017 también hicimos este otro paciente, se colocaron 5 agujas, fijaos el paralelismo que necesitábamos, se hizo también electroporación, que es una técnica bastante, en su momento fue novedosa, y que se colocan y quedan perfectamente alineadas, ¿no? Bueno, pues esta situación, este paciente tuvo una pequeña dilatación a los 3-4 meses con una dilatación piélica, con una infección, consecuencia de una pequeña estenosis por el calor que producen las agujas, y en el año 2020 el paciente tenía una respuesta completa, estaba perfectamente, se le había quitado ya un doble J que se le puso, el paciente estaba curado de esto y el paciente ha vivido porque ya era un hombre mayor de 80 y pico de años y ha fallecido de otro motivo. Nos encontramos con lesiones grandes también, o sea, esto nos lo vemos todos los días. Lesiones de más de 30 milímetros, este tumor renal, que como veis mide 40 milímetros, que es un paciente que los cirujanos, los urólogos en este caso, con mucha comorbilidad no pueden tratar, en el cual volvemos a poner con el sistema de navegación, nosotros pues 4 o 5 agujas también sin ningún problema. Una vez vistos los casos, lo que es para el análisis es que nuestro entorno ha cambiado. Yo creo que nuestro entorno en 20 años ha cambiado mucho. Cada vez detectamos lesiones de menor tamaño, que además son difíciles de caracterizar por imagen, aunque cada vez las técnicas son más sensibles. Nosotros tradicionalmente, como os decía, hacíamos cosas en lo que es el campo del intervencionismo y en lo que es el campo del diagnóstico que nos servían con mucha imaginación para salir adelante desde el punto de vista científico, y bueno, pues los primeros mecanismos que aparecieron pues fueron las técnicas de ecografía por fusión, pero eso nos ha tenido siempre un problema grande con el tema de las apneas, con la anestesia general en la sala de ecografía, etcétera. Bueno, lo que es la realidad es que cuantas más lesiones detectamos o cuantas más cosas estamos haciendo, más difíciles son de abordar. Ya veréis luego un ejemplo de ello. Y yo creo que los radiólogos, el equipo de radiología intervencionista, el equipo con los técnicos, con enfermería, con los auxiliares, si hay un buen team ahí, son los profesionales más cualificados para poder solventar estas situaciones. Pero evidentemente necesitamos ayuda tecnológica, que es lo que os vengo a contar, ¿no? Yo me encuentro todos los días hablando con un paciente, explicándole que tiene una lesión en el hígado, en el riñón o donde sea, que ha aparecido después de una intervención quirúrgica, que es una cosa que nosotros hemos detectado, pero o bien no lo vemos bien, o bien no podemos decir qué es, o bien cuando apareció la biopsia líquida hace ya unos 8 años, yo dije, bueno, los radiólogos en esto y muchos de los que nos dedicamos a hacer toma de muestras vamos a desaparecer. Me equivoqué completamente, nada más lejos de esa
situación. Hoy en día estamos haciendo toma de muestras a pacientes que llevan 1, 2, 3, 4 líneas de quimioterapia para ver qué clona celular ha cambiado, para ver, además, haciendo tratamientos dirigidos a determinados tumores con determinados fármacos. Ha llegado la inmunoterapia que ha revolucionado lo que es el tratamiento de la oncología. Y todo eso, muchas de las cosas, si no todas, están basadas en un diagnóstico y en una muestra. Y ahí está el equipo de radiología intervencionista para intentar llegar a ello. De manera que esta diapositiva, que ya es clásica de la gente que me ha visto hablar de ello, pues antes estábamos como un invidente, nos dieron un palito, un bastoncillo para poder caminar. Luego tuvimos la suerte de tener un perro lazarillo. Luego hemos tenido las dos cosas, un perro lazarillo y un bastoncillo. Eso ya es el pack completo, ¿no? Pero lo importante es cómo estamos ahora, que ya tenemos unas gafas que nos ponen un implante coclear y podemos ver. Eso es para mí lo que supone un sistema de navegación. Veníamos de esto, un sistema de navegación por estereotaxia o estereotáctica que todos conocemos, que hacíamos una mamografía en diferentes angulaciones, conseguíamos saber la profundidad en 2 proyecciones, o bien en una localización tridimensional con un TAC o con una resonancia, en la cual teníamos un sistema en el cual poníamos unas coordenadas y en esas coordenadas lo que hacíamos era pues, saber, como un juego de los barcos, dónde teníamos que ir. Bueno, pues yo siempre digo que todo esto, además, es intervencionismo, es visión, pero es visión no en tiempo real, es casi real, es decir, no es el 4D de la ecografía. Nosotros vamos a trabajar en un entorno en el que hacemos cosas pensando que van a estar en el mismo momento en el que las hemos adquirido. Y realmente eso es difícil de que sea así. Los sistemas de navegación también han mejorado muchísimo y hablaremos luego de alguna otra pequeña anécdota. Bueno, llevamos ya, gracias a Dios, como os he puesto, desde el año 2016, 2017, mucho tiempo con sistemas de navegación que estamos utilizando muy robustos, que han venido a dar un cambio importante. Y un poco de historia, como os decía, pues aquí el doctor Abadal, el doctor Villalba, el doctor Gómez Patiño, en el año 2015 fuimos a Innsbruck, que es un sitio que yo os invito a ir, todos los técnicos, todos los profesionales que tengan interés en saber algo de oncología y de radiología, creo que es un sitio fenomenal, donde estaban los máximos exponentes y siguen estando los máximos exponentes de ello. Eso concluyó en que, como veis aquí, fijaos que joven el doctor Blázquez, en un viaje que hicimos a Regensburg, es que estás en la esquina y eso siempre es malo. En un viaje que hicimos a Regensburg y con la doctora Olavarría también y el doctor Abadal, conseguimos con el doctor Philip Biberman que nos enseñara todos los dispositivos que tenía. Él tenía todos los dispositivos. Y bueno, pues como digo, plasmó que el curso se ha seguido haciendo 2017, 2019, 2022, 2024. Yo he fallado en uno, porque realmente es un curso que es muy atractivo y donde hemos aprendido muchísimo. Y los máximos exponentes de toda la radiología oncológica mundial se juntan allí durante 3 días para hablar de esto. ¿Qué aporta realmente para que todos conozcamos qué aporta? Una cosa importante que nos trajimos de allí, fundamental, y en este foro hay que resaltarlo, es que el papel del técnico en imagen era fundamental. Era el que adquiría la imagen, el que estaba pendiente de que el anestesista parase la respiración cuando nosotros lo necesitábamos, el que estaba pendiente de fusionar las imágenes, el que nos ayudaba, porque nosotros siempre estamos en otro negocio, estamos en el negocio de la aguja, cuánto la metemos, cuánto la sacamos, si hay que... Entonces, esto, si no hay más de 4 personas en ello, es complicado, además del anestesista. ¿Qué nos aporta? Aumentar la precisión de la colocación de los aplicadores, de lo que sea, la puntería, acortar el procedimiento y, por tanto, acortar la radiación, que los procedimientos sean reproducibles por diferentes especialistas, facilitar, por tanto, a que todos los pacientes, independientemente del sitio, del lugar del país que se encuentren, puedan tener acceso a este tratamiento, la posibilidad de fusionar y que nosotros seamos capaces de predecir lo que nosotros planificamos sea el resultado que nosotros queremos, que es lo que llamamos nosotros, igual que el cirujano cuando opera tiene la capacidad de tener una pieza de resección que el patólogo dice que el margen tumoral está libre, que haya un margen tumoral libre, un A0. Hay multitud de artículos de esto. Yo esta diapositiva solo la tengo para avisarme, por favor, cuando tenga que acabar 2 minutos antes, porque si no, en esto. Nosotros los sistemas de navegación nos dicen dónde tenemos que entrar y nos señalan un punto a donde tenemos que llegar. Pero hay algo que es muy importante, que es todo este camino que hay aquí. Todo este camino que hay ahí todavía es impredecible. Depende de la resistencia que tenga el tejido, de la punta de la aguja, del grosor de la aguja, de la pericia que tú tengas en el punto que está marcado en la piel de reproducirlo. Es decir, todavía nos falta
bastante en esto. Y a esto nos van a ayudar los sistemas robotizados, que nos van a sustituir a nosotros, que lo estamos colocando de forma manual. Ya lo veremos. Nosotros, para que tengáis una pincelada también, yo adquirí esto en el hospital donde estoy ahora en el 2014, el tratamiento ablativo, y esta es nuestra evolución. Hasta el año 2018, un poco antes de la pandemia lo teníamos, pero fijaos que habíamos aumentado los procedimientos en los últimos 2 años y habíamos aumentado el número de tratamientos que habíamos hecho. ¿Y por qué? Fundamentalmente por esto. Esto es un grupo de asiáticos que hacen una revisión y clasifican las lesiones que se tratan con tratamiento ablativo, en este caso del hepatocarcinoma, en una clasificación estándar, que es la clasificación de localizaciones difíciles, que son las que están cerca de los vasos, cerca de la vesícula, cerca del colon, cerca del riñón o en la periferia del hígado. Y lo que hacen es revisar su experiencia en 80 años, retrospectivo hacia atrás. Cogen 470 lesiones. Es un centro con experiencia, hace unas 60 lesiones al año, que no está mal, ¿de acuerdo? Es un centro medio. Y de esas, después de hacer la localización que nosotros hacemos de forma estándar con esta denominación, mira y dice, hay 382 que son difíciles. Es decir, hay 382 que están cerca de estas cosas que son difíciles. Oye, solo hay 88 que son normales o sencillas. Con lo cual, si nosotros solo tratamos las que son difíciles, solo trataríamos el 20% de los pacientes. Fijaos que esto es relevante y esto es un caso de éxito, porque hoy en día el tratamiento ablativo es un tratamiento similar, con la misma eficacia en el tratamiento tumoral que la cirugía, en los tumores hepáticos. De manera que, si solo tratamos los que están difíciles, o el radiólogo o el equipo de radiología intervencionista dice, yo solo voy a hacer las fáciles, me estoy dejando 80 pacientes de 100 fuera de mi tratamiento. Y eso es lo que los sistemas de navegación tienen que hacernos, convertirnos las lesiones que consideramos difíciles en lesiones que son fáciles. Y así trataríamos al 100% de los pacientes. En España, ahora mismo, yo ya creo que a día de hoy, Javier, ya hay muchos centros que usan sistemas de navegación. Creo que es un sueño, como aquí Martin Luther King y Obama, que teníamos ese grupo de locos que fueron en su momento allí a viajar, a decir, oye, ¿qué es esto que nos están enseñando? Yo creo que gracias al esfuerzo de las compañías y de muchos profesionales, se ha conseguido que eso en España, casi todas las comunidades autónomas tengan a su disposición al menos un sistema de navegación. Y bueno, yo pongo aquí que es casi perfecto, como os decía. Yo creo que es casi perfecto, todavía le falta, ¿no? Os enseño aquí el último sistema, que es el sistema que yo he conocido robotizado, que a ver si tenemos la suerte de poderlo utilizar, que es un sistema de navegación igual que el primero que teníamos. Yo le llamo que este es el Maxio 4.0, porque es el primero, igual que el que tuvimos, pero mucho más, digamos, más compacto, más moderno y a su vez robotizado. Pero todas las compañías, Siemens, Philips, General Electric, están desarrollando ya esto, es decir, las grandes compañías tecnológicas de diagnóstico en imagen, que no tenían antes una implantación muy importante en sus equipos, en los TAC fundamentalmente, ya están teniendo sistemas de navegación para llegar a esto, porque es algo que hoy en día es una realidad. Bueno, pues muchas gracias y que os haya gustado.